fueron anunciadas nuevas sanciones de Estados Unidos a la dictadura cubana. Pero ¿cuáles fueron las repercusiones de un lado y de otro? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible para que las remesas que se envían a Cuba no pasen por las manos de los militares, quienes las manipulan a través de los mecanismos financieros para obtener ganancias. Las remesas de Estados Unidos a Cuba aún pueden fluir, pero no pasarán por las manos del ejército cubano, que usa esos fondos para oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba a Venezuela, afirmó Pompeo en un comunicado titulado "Sacar a los militares cubanos del proceso de las remesas", que apoyó la decisión de la OFAC de prohibir el envío a Cuba a través de las empresas controladas por las Fuerzas Armadas de la dictadura. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, tomó medidas para sacar al ejército cubano del proceso de envío de remesas a Cuba, una vez que estos cambios a las regulaciones de control de activos cubanos entren en vigencia. Las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos no estarán autorizadas a procesar remesas hacia y desde Cuba que involucren cualquier entidad o subentidad de la lista restringida del Departamento del Estado, señaló. Recordó que el gobierno y el ejército cubano tienen montado un sistema que confisca divisas fuertes a través de los mecanismos financieros operados por militares, como Fincimex y AIS, y toda una parte de remesas que los cubanos comunes reciben del exterior, incluso de Estados Unidos. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares reciben una parte de las remesas. Además, el régimen cubano obliga a los cubanos comunes y corrientes a usar las remesas que le quedan para comprar bienes a precios elevados en tiendas controladas por el gobierno, afirmó el funcionario. Reiteró que los cubanos deben poder prosperar y mantener a sus familias sin que el ejército utilice sus ganancias en divisas como desee. Los militares del general Raúl Castro no se beneficiarán de los generosos y bien intencionados fondos de las familias que envían al pueblo cubano. Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano que desee un amigo democrático y que merece que se respeten sus derechos humanos, mientras el aparato militar del general Castro niegue la libertad de religión, expresión, asociación y mucho más al pueblo cubano. Negaremos al régimen sus recursos malversados. El pueblo cubano merece al máximo beneficio de sus familias, concluyó la declaración firmada por el secretario de Estado. En una publicación en Twitter, Pompeo reiteró la posición del gobierno estadounidense a que las remesas pasen por las manos del ejército a través de las empresas como Fincimex y AIS, pertenecientes al grupo Cimex del conglomerado militar Gaesa. Las empresas cubanas controladas por militares explotan las remesas enviadas a los cubanos y manipulan las divisas para obtener ganancias. Así financia el ejército su injerencia en Venezuela y su represión en casa. Se debe permitir que los cubanos prosperen libres de la explotación del régimen, subrayó su mensaje. La administración de Donald Trump hizo anuncio de esta semana que a partir del 27 de noviembre se suspenderá el envío de remesas a Cuba a través de la compañía controlada por los militares del país caribeño. La regulación de la OFAC aparecerá publicada oficialmente el próximo 27 de octubre y entrará en vigor un mes después de esa fecha. Esta regulación afectará fundamentalmente las transferencias por Western Union, el mayor emisor de remesas de Estados Unidos hacia Cuba, que hace sus movimientos en la isla a través de Fincimex, con la que tiene un contrato firmado desde 1999. La prohibición también afecta a las agencias Bacuba y Cubamax, radicadas en Miami, que tienen contratos establecidos con AIS para la entrega de tarjetas electrónicas en las cuales se deposita el dinero en la isla. Algunas agencias habían reanudado recientemente el servicio utilizado por el Banco Metropolitano y el Banco Popular de Ahorro. Mientras tanto, el ministro del Exterior, Bruno Rodríguez, ha atacado con dureza a Estados Unidos al declarar que la nueva medida contra las remesas reafirma que no existen límites para un gobierno criminal en la imposición de políticas que limiten los contactos, la comunicación y la ayuda mutua entre las familias de ambos países. No es un buen argumento para que alguien que supone debe tener competencias diplomáticas. Además, hay gente que suele dedicarse a alterar o ignorar la memoria histórica. Tal vez por ello, en Cuba será necesario prestar mucha atención a lo ocurrido a lo largo de la existencia del régimen castrista, porque los que juegan a ocultar el pasado suelen negar sus actuaciones y eso es imperdonable. Culpa al ministro comunista Rodríguez a Estados Unidos por tratar de imponer políticas que limitan los contactos, la comunicación y la ayuda mutua entre las familias. A lo mejor habría que preguntar quién fue el primero, el huevo o la gallina.
porque la historia confirma que el régimen castrista es el primero en romper contactos con familiares entre los que se iban a Cuba y los que se quedaban a partir de 1960. Durante décadas, los cubanos que elegían la vida del exilio no tenían oportunidad de, ni siquiera, tener noticias de los que habían quedado en la isla, en algunos casos retenidos por las autoridades, como ocurría con los jóvenes en edad militar. Fidel Castro se especializó en impedir la entrada al país de exiliados que pretendían acudir al funeral de un familiar y se mostraba mucho más crítico en el reencuentro en momentos de felicidad. Algún día será necesario recuperar esa memoria histórica de familias cubanas rotas por culpa de la posición del gobierno revolucionario, que era muy clara. Quienes rompen con la revolución son enemigos y hay que impedir el contacto con los que se quedan en la isla. Todavía hoy se dejan escuchar mensajes de este calibre. De hecho, con el tiempo los cubanos se convertían en una especie de rehenes que eran utilizados para controlar a los exiliados y migrados, trasladando mensajes a través de redes de espionajes en el exterior, de significado mafioso, pórtate bien o los tuyos en Cuba lo van a pasar muy mal. No parece necesario extenderse en las historias de vida provocada por la separación de las familias del régimen castrista. Forman parte del sufrimiento de los cubanos, de la memoria histórica de esta etapa de la historia de la nación, y los que ejercen la desmemoria, como el canciller Rodríguez, saben de qué se está hablando. Por eso, cuando se dedica a lanzar críticas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, hacia una norma que será publicada oficialmente en el Registro Federal el 27 de octubre, que procede a eliminar el alcance de ciertas autorizaciones generales relacionadas con las remesas, Rodríguez muestra lo que verdaderamente le interesa: el dinero que envían los cubanos residentes en Estados Unidos a sus familias en Cuba. Pero es que, como no se lee en los documentos administrativos, lo normal es que meta la pata y eso es imperdonable para un canciller. O tal vez no cometa un error, sino que aproveche la normativa de la OFAC para atacar a Estados Unidos y buscar esas adhesiones que siempre encuentran los comunistas cubanos con sus coríferos en todo el mundo. En concreto, cuando Rodríguez ataca a la OFAC por aplicar controles a las remesas que envían desde Estados Unidos a Cuba, debería decir que los afectados por la mora no son los cubanos de a pie que mandan dinero a sus madres e hijos para llegar a fin de mes, sino a esa relación de entidades llamadas Cuba Restricted List, que incluye más de 200 entidades y subentidades cubanas definidas como prohibidas para los estadounidenses por su dependencia del ejército comunista o la seguridad del Estado, o del aparato comunista que mantiene el control político en ese país. La norma de la OFAC tiene como objetivo restringir el acceso a dichas entidades y subentidades a los fondos obtenidos en relación con las actividades relacionadas con remesas, incluso en su función de intermediarios o en su recepción de tarifas o comisiones por procesar transacciones de remesa, una ganancia fácil para el régimen castrista que había venido obteniendo al actuar un régimen de intermediario del monopolio en el sector que mueve más de 2.000 millones de dólares al año. Un buen ejemplo había sido la inclusión en la lista a la institución financiera Fincimex, que es la contraparte en Cuba de la compañía de transferencias de dinero Western Union en Cuba. Ya es sabido que en la isla, para operar en cualquier ámbito, las entidades internacionales precisan un socio cubano, detrás del cual suele estar el Estado castrista. La inclusión de Fincimex obedece a que se trata de una entidad estatal dependiente del régimen y que se pretende excluir del negocio de comisiones de remesa. Una buena decisión. El canciller Rodríguez ha salido en defensa del negocio de Fincimex. Eso le preocupa mucho más que los lazos familiares. Su mensaje en Twitter tiene muy poco que ver con la ruptura de familias cubanas. La decisión de apartar a Fincimex ha dado una diana. Ojalá que todas las disposiciones de Estados Unidos para acercar el aparato comunista para que no obtenga beneficios de actividades humanitarias tuviera el éxito similar al apartar a Fincimex. Esta es una buena estrategia de Estados Unidos, pero difícil de implementar. El régimen extiende sus lazos sobre todo el conjunto de la economía y se hace muy difícil sortear la presencia hegemónica. El envío de remesas a las familias es, en el caso de los cubanos, una actividad humanitaria, dada la precaria condición de vida de los cubanos que solo pueden mejorar si se tienen dólares para comprar en las tiendas en MLC. En esta ocasión, las autoridades de Estados Unidos no se oponen a que las familias cubanas reciban de los suyos que trabajan y viven en el país vecino. No existe la menor intención de romper lazos familiares, sino de poner algo de orden a un negocio fácil para el régimen castrista que ha proporcionado cuantiosos beneficios. El canciller Rodríguez no debe faltar a la verdad, pero bueno, pedirle a estos comunistas fracasados que digan la verdad es pedirle mucho.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olviden suscribirse y nos vemos en el